este siglo XXI el eje se ha desplazado al Pacífico y Brasil está de espaldas al Pacífico. Y la ruta por el canal de Panamá, pues el canal de Panamá está estrecho, está con problemas de sequía, es decir, hay una fila para poder atravesarlo y barcos más pequeños. Entonces Brasil necesita nuevas rutas. Financia una serie de dictadores, digamos, corruptos, financia una serie de golpes de estado sangrientos, promueve la firma de sendos acuerdos comerciales totalmente favorables a los intereses de las transnacionales estadounidenses con el famoso esquema extractivista. Por lo tanto, China, a raíz de todos estos problemas, ha empezado a privilegiar, expandir su ruta de la seda, ya no solamente enfocada a conectarse con Europa o Estados Unidos, sino con el resto del mundo, con el sur global. Entonces han surgido una serie de nuevas inversiones de la ruta de la seda, esta vez ya queriendo conectarse con la propia Latinoamérica. En noviembre de este año 2024 han sucedido acontecimientos en Latinoamérica que merecen nuestro particular análisis. Para comenzar, tuvimos la visita del presidente chino Xi Jinping a Lima, Perú, en el marco de la APEC, donde inauguró el megapuerto de Chancay, totalmente automatizado y con mayoría de capitales chinos. Luego pasó a visitar a Brasil en la reunión del G20, donde firmó con Lula sendos acuerdos comerciales que allanan el camino del ingreso a Brasil a la ruta de la seda del siglo XX. Y por otro lado tuvimos al presidente Trump, que a 2 meses de tomar posesión del cargo, ya anunció que de entrada va a aplicar un 25% de aranceles a todo producto proveniente de Canadá y de México si estos gobiernos no toman medidas más drásticas para controlar la inmigración, digamos, masiva que hay en la frontera y el contrabando de fentanilo a territorio estadounidense. Esto nos hace pensar acerca de una especie de momento shakespeariano, ¿no? Ser o no ser, especie de dilema en Latinoamérica, en el cual tenemos dos caminos: seguir bajo la tutela de Estados Unidos con lo mismo de siempre que ya conocemos, o arriesgarnos y virar hacia Asia, particularmente hacia China, cambiando nuestro eje geopolítico. En este video vamos a analizar justamente eso, cuáles son esas posibles consecuencias de corto plazo y de largo plazo y qué alternativas tenemos en estas decisiones. Quédate y te cuento más. Para comenzar vamos a iniciar con un análisis de la geopolítica de Latinoamérica a nivel histórico. Latinoamérica nace a la vida independiente pues en el siglo XIX con los movimientos independentistas que se originan a raíz del debilitamiento del poder central español a raíz de la invasión napoleónica a España a inicio del siglo XIX. Gran Bretaña, que venía siendo el imperio rival de España, ve la oportunidad histórica de arruinarla digamos definitivamente, y apoya activamente financiando y entrenando a los protagonistas, a muchos de los protagonistas de estos movimientos independentistas, entre ellos Miranda, Bolívar, etc. Entonces a Gran Bretaña le convenía que el imperio español pues sucumbiera, que dejara de ser un poder central. Una vez lograda esa independencia de España, Gran Bretaña se preocupa en, digamos, fomentar esos caudillismos para asegurarse que la América española quede atomizada y balcanizada, famoso divide y reinarás. Una vez logrado ese objetivo, 1 y 2 décadas después de la independencia de España, pues Latinoamérica quedó endeudada con la banca inglesa. Gran parte de los movimientos independentistas se endeudaron, tuvieron préstamos de la banca inglesa. Gran Bretaña aprovecha esa oportunidad para empezar a hacer proyectos de extracción, sobre todo de metales preciosos. Gran parte de los ferrocarriles fueron financiados por capitales ingleses. Pero luego Gran Bretaña también, cuando ve un peligro ahí en el horizonte, o para asegurar los intereses transnacionales, financia las guerras entre nosotros. Para nadie es un secreto que la guerra del Pacífico y la guerra de la Triple Alianza tuvo intereses ingleses detrás y que los grandes beneficiados de estas guerras fueron justamente esas transnacionales inglesas. Entonces, acabando ese siglo XIX, Latinoamérica termina o alcanza sus casi primeros 100 años de independencia, dividida en pobreza, endeudada y subyugada al poderío del colonialismo y del imperialismo inglés. A la llegada del siglo XX, otro protagonista toma la estafeta de poder de la Gran Bretaña, que estaba ya en decadencia, sobre todo después de las guerras mundiales, que es Estados Unidos, ¿no? Recordemos que Estados Unidos había ya empezado su expansión hacia el oeste, donde pues acapara tierras, invade México, etcétera, compra la Luisiana, Florida, vence al Imperio Español, etcétera. Y Estados Unidos lanza su famosa doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, que en realidad quería decir Latinoamérica para los estadounidenses, donde Estados Unidos, digamos,
digamos, cobra el protagonismo en la región, sustituye al poder inglés en todo sentido e inaugura una etapa de intervencionismo directo y abierto en Latinoamérica, en la vida política de Latinoamérica. Financia una serie de dictadores, digamos, corruptos, financia una serie de golpes de estado sangrientos, promueve la firma de sendos acuerdos comerciales totalmente favorables a los intereses de las transnacionales estadounidenses con el famoso esquema extractivista, y entonces Latinoamérica se termina de convertir en un patio trasero estadounidense. Hubo unas pequeñas excepciones a la regla porque Estados Unidos identifica ciertos aliados estratégicos en la región a los cuales les da un trato un poco más preferente, ¿no? Digamos menos duro que al resto, que básicamente fueron México por ser su vecino del sur, frontera directa, a donde gran parte de la industria estadounidense migró con la famosa maquila del norte de México, Panamá por la presencia del canal que acababan de quitarle a Colombia con la independencia de Panamá, Costa Rica, un país sin ejército bajo la protección del ejército estadounidense, donde emigran muchas transnacionales estadounidenses, Chile en el cono sur de Sudamérica, que digamos sirvió como ejemplo, el buen alumno de las políticas de los Chicago Boys para evitar la propagación del comunismo en la región. Recordemos que Cuba era un pésimo ejemplo para los intereses estadounidenses en la región, y por lo tanto Chile era promovido como el anticuba, ¿no? El ejemplo de lo que se debería hacer, ¿cierto? Y finalmente Colombia, porque está cerca al canal de Panamá, era pues, digamos un país estratégico también bioceánico y que se vuelve un socio externo de la OTAN. Entonces realmente estos países tuvieron algún trato un poco más preferente para las inversiones de las transnacionales estadounidenses, y el resto de Latinoamérica pues obviamente la tuvo un poco más difícil, y esa es la situación realmente geopolítica, ¿no? La presencia de intereses estadounidenses en la región. Brasil tuvo que ceder su hegemonía en su continente y digamos conformarse con un papel secundario frente al avasallador poderío estadounidense, sobre todo a partir de la década de los 90 con la caída de la Unión Soviética. Con la llegada del siglo XXI aparecen nuevos actores en Latinoamérica, ¿no? Rusia, que acababa de haber colapsado en los 90, resurge en los 2000 con la presencia de Putin, y en los años 2010, ya fortalecido militarmente, modernizado su ejército, retoma sus antiguas relaciones con aliados en la región, como lo son las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde Rusia ha tenido sendos acuerdos militares y presencia directa en estos países, sosteniendo estos regímenes impopulares. Por otro lado, China, que era un país que se había abierto a las reformas en los años 80 y se había beneficiado tremendamente de la deslocalización industrial producto de la globalización de Occidente, donde gran parte de la industria occidental se mudó a China buscando al chino barato. China, gracias a esa industrialización y a esa transferencia tecnológica formal e informal, China en el año 2000, cuando entra a la Organización Mundial de Comercio, se convierte en los años 2000 en la fábrica del mundo de producto barato y empieza a llegar masivamente mercadería china a Latinoamérica a precios mucho más competitivos. En el año 2013, en una jugada estratégica y en una visión estratégica a futuro, China lanza su iniciativa One Belt, One Road, la famosa ruta de la seda del siglo XXI, donde China comienza un programa de inversiones masivas que buscan conectarla de mejor manera con su gran mercado europeo, con sendas, autopistas, ferrovías, puertos, por mar, por tierra, por aire, hacia su mercado europeo. Esto obviamente le generó a China una gran ventaja. China logra convertirse en la principal potencia exportadora del mundo en los años 2010, desplazando a Alemania. Y en el año 2016-17, cuando llega Trump, Estados Unidos ya había sentido, digamos, la incomodidad de tener a un competidor en la región que es China. Entonces, a raíz de eso se genera la famosa guerra arancelaria que todos conocimos de Trump, donde sancionó a Huawei, a su 5G, a TikTok, etcétera, etcétera, lo que ya hemos sabido, lo cual es una demostración de que los tiempos han ido cambiando en Latinoamérica. Y vemos el cuadro que tenemos aquí abajo, a inicio de los años 2000, Estados Unidos era pues el principal socio comercial e inversionista, el 90% del número de países en Latinoamérica. Ahora, en esta otra gráfica del año 2022-23, prácticamente se dio vuelta. Ahora es China el principal socio comercial e inversionista de la gran mayoría de países en Latinoamérica, con excepción de México,
México y algún otro país más cercano a Estados Unidos, pero para que veamos el avance chino en la región y el por qué la reacción visceral de Estados Unidos rompiendo los paradigmas liberales, es decir, yendo más allá, rompiendo pues este curso marquetero de apoyo al libre comercio, a la libre competencia, a la propiedad privada, saltándose todo eso. Estados Unidos renunció a esa ideología porque se sintió amenazado por el competidor chino que está avanzando cada vez más en Latinoamérica. Bueno, toda esta situación se exacerba con la llegada de la pandemia en el año 2020, ¿no? Donde Occidente toma conciencia de su enorme dependencia con las cadenas de suministro chinas y de su debilidad industrial. Y por lo tanto deciden empezar un proceso que se llama el desacople, en el cual cada vez más Europa y Estados Unidos están buscando depender menos del comercio con China y también con la propia Rusia a raíz de la invasión de Ucrania en el año 2022. Y esto ha sido un proceso en el cual nos está llevando a una nueva guerra fría 2.0, en el cual va a haber dos bandos en el planeta, de hecho, de facto ya lo hay. Y entonces esto, obviamente, la guerra en Ucrania cortó una de las vías terrestres de la ruta de la seda hacia Europa y los problemas en Palestina, la otra ruta a través de Oriente Medio. Y por lo tanto China, a raíz de todos estos problemas, ha empezado a privilegiar, expandir su ruta de la seda, ya no solamente enfocada a conectarse con Europa o Estados Unidos, sino con el resto del mundo, con el sur global. Entonces han surgido una serie de nuevas inversiones de la ruta de la seda, esta vez ya queriendo conectarse con la propia Latinoamérica. Ya tenía puertos en África, en Asia, ahora Latinoamérica y Oceanía son el foco, por lo cual China está tratando de ampliar estas infraestructuras y es por ello la razón la cual China está haciendo inversiones agresivas de infraestructura en Latinoamérica, entre ellas el megapuerto de Chancay. Recordemos que hasta antes de esto, para que China mandara un buque, digamos, con mercadería a Latinoamérica, en buques enormes para compensar costos de transporte, solamente estos buques podían, digamos, ser recibidos en puertos de Estados Unidos como Long Beach o México, Manzanillo, que obviamente son puertos bajo influencia estadounidense por el Tratado del TEMEC. Entonces China tenía esa dependencia, ahora está buscando abrir nuevas rutas para romper esas dependencias, porque en caso de conflicto sea más difícil ser bloqueada. Y entonces es por eso la razón del por qué China decidió invertir en el megapuerto de Chancay en Perú, para evadir esas rutas comerciales, digamos, muy influenciadas por su rival estadounidense. Bueno, y ahora entendamos por qué China eligió a Perú para ubicar su megapuerto de Chancay como un hub logístico y comercial en la región. A ver, entendamos esto, mi querido amigo. Tú no pones un hub en el extremo, ¿no? O sea, tú lo pones en el centro para optimizar distancias, pues estamos hablando de distancia. Entonces, geográficamente, la costa peruana está en el centro de la costa sudamericana. Tiene todo el sentido, mi querido amigo. En segundo lugar, el calado, la profundidad de las playas en Perú es superior, es más profundo que el de sus vecinos, digamos, cercanos. Por lo tanto, digamos, eso hace atractiva la costa peruana, porque a mayor profundidad, mayor calado, buques de mayor tamaño pueden llegar a esos puertos. En tercer lugar, tiene frontera con Brasil directa y tienes al río Amazonas como línea, como digamos, vía fluvial. Entonces tienes, tanto por vía terrestre o mixto, combinándolo con vía fluvial, una salida natural al Atlántico, lo cual te ayuda a optimizar sin tener que atravesar territorio de otros países, lo cual haría más compleja la coordinación. Y por último también el tema de la afinidad cultural. Es sabido que Perú es sede de la segunda mayor colonia de chinos en Latinoamérica, después de Estados Unidos. Los lazos que tiene con Perú son pues de más de 100 años de antigüedad, donde además de todo, recordemos que los vecinos de Perú, tanto Chile y Colombia, como lo mencioné hace un rato, tienen presencia muy fuerte de intereses angloamericanos en sus territorios. Colombia es aliado externo de la OTAN, Chile es sabido su enorme tradición, afinidad con los intereses angloamericanos, y pues obviamente China quería tener su inversión en un territorio por lo menos más neutral, ¿no? Para evitar posibles sabotajes o quintas columnas. Es por eso la razón de la elección a Perú. Ahora, analizando la infraestructura, más allá de poner un puerto, porque uno dice, oye, pero ¿qué tal si Chile pone un puerto en Concepción o Colombia hace un megapuerto también? Acá el asunto, mi querido amigo, es entender al gobierno chino. El gobierno chino es un gobierno vertical, centralizado. Si el Comité Central
decide que la mayor parte de la carga china para Sudamérica tiene que pasar por el puerto Chancay, pues la orden se cumple, mi querido amigo. Acá no hay dudas ni murmuraciones. Además, digamos que por cuestión de costos, ¿no? La famosa propuesta china, ¿no? Te hacen una propuesta que no puedes rechazar por cuestión de costos. Es decir, en tiempos, cualquier megapuerto que no sea céntrico como Chancay va a tener una mayor distancia y mayor duración de viaje, lo cual lo hace menos competitivo. En segundo lugar, ¿de qué te sirve inaugurar un megapuerto en un extremo, por ejemplo en la Patagonia, si el cliente, en este caso el gobierno chino, no orienta sus importaciones a tu megapuerto? Sería un elefante blanco. Entonces, por esa razón, al final del día, los empresarios vecinos de Perú van a tener que animarse a utilizar Chancay porque les conviene, por una cuestión de costo-beneficio. Es muy simple, ¿no? Es, digamos, utilidad básica para un empresario, ¿no? Más allá de simpatías o antipatías. Esto es así funcionan los negocios. Entonces, es por eso la razón. Si es que Perú, el gobierno peruano, no estropea este acuerdo, echando reversa por temor o afinidad con Estados Unidos, Perú puede convertirse, digamos, en la suerte que tuvo Panamá con las inversiones estadounidenses en la época de la inauguración del canal. Lo puede tener Perú en este momento, siendo muy aliada de los intereses chinos en la región, siendo la puerta de entrada de la importación y exportación desde y hacia China de productos sudamericanos. Bueno, y no solo Perú, digamos, China está buscando en Sudamérica principalmente a Brasil. Sabe que Brasil es el mercado más grande sudamericano, sería un excelente complemento para China. Recordemos que Brasil en este momento no está todavía adscrito a la ruta de la seda del siglo XXI. Brasil lo está negociando y está tratando de negociarlo en condiciones más favorables. Entonces, digamos, si bien es cierto, son países BRICS, son aliados geopolíticos, pero Brasil siempre ha querido tener su propio juego. Brasil no se resigna a ser potencia segundo orden, quiere ser protagonista en Sudamérica. Entonces, de hecho, el megapuerto de Chancay debió haber sido construido por los brasileños hace rato, pero digamos que en Brasil, la élite brasileña sufre de una enfermedad que se llama europeísmo, y no los culpo, porque hasta el siglo XVII, XVI, casi todo el comercio giraba en torno al Mediterráneo. A partir del siglo XVII, XVIII, XIX, hasta el XX, eso giró al Atlántico, el comercio era en el Atlántico, las principales potencias estaban en el Atlántico. Y Brasil mira al Atlántico. Pero en este siglo XXI el eje se ha desplazado al Pacífico y Brasil está de espaldas al Pacífico. Y la ruta por el canal de Panamá, pues el canal de Panamá está estrecho, está con problemas de sequía, es decir, hay una fila para poder atravesarlo y barcos más pequeños. Entonces Brasil necesita nuevas rutas. Y entonces una salida fluvial, terrestre, híbrida por Perú sería mucho más directa, ya que el megapuerto de Chancay es un puerto, digamos, de consolidación, de concentración de carga. Si bien es cierto, en este momento está saliendo por los puertos chilenos, atravesando Bolivia, Paraguay, Argentina, por Iquique o Valparaíso, pero igual no son megapuertos, tendrían que hacer cabotaje hasta Chancay igual, y al final todos los caminos conducen hacia Chancay, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Por lo tanto, Brasil tiene ese desafío en este momento. Recordemos que ya lleva más de 20 años tratando de cerrar un acuerdo Mercosur con la Comunidad Europea y hasta ahora no lo hacen, mientras China está esperando en balcón su oportunidad para cerrar tratos con el gigante brasileño.